La marcha de Ni Una Menos fue multitudinaria porque ya no están Melina, ya no está Kiara, no está Ángeles y cuantos otros nombres que se nos ocurren, y si hacemos un poco de memoria recordamos cada uno de los casos. Lo cierto es que tuvo una trascendencia nacional e internacional, y para hablar de este tema ya está con nosotros Laura Maiocchi, especialmente con una entrevistada. Laura. Silvia, Roberto, buenas tardes. Lo cierto es que estamos sumando ya trágicamente 1.808 mujeres desde el año 2008 hasta el 2014. Y claro, no estoy sola, estoy con Fabiana Túñez, la titular de la Casa del Encuentro. Aquí uno de los lugares, pocos lugares o únicos lugares que están llevando y monitoreando de cerca con cifras exactamente de la cantidad de femicidios que se cometen año a año y también, por supuesto, hora a hora. Fabiana, bienvenida. ¿Qué se ha vivido en la jornada de ayer y cuál sería un poco el balance? Pero para comenzar a caminar, no para que esto quede aquí nada más. La realidad es que el balance es histórico. Creo que fue transversal a toda la sociedad, que la sociedad se manifestó imponiendo una agenda que muchas venimos pregonando durante muchos años, y que la realidad es que ayer fue el día. Fue el día en que la sociedad dijo basta de femicidios, basta de violencia de género, que atravesó a todos los sectores sociales que participaron de todas las plazas de todo el país, y además también fue un gran abrazo que se le dio a los familiares de las víctimas de femicidios, a las víctimas que estaban allí sobrevivientes, a las víctimas que todavía están pidiendo justicia. La realidad es que fue un momento mágico, único y creo que casi irrepetible, pero fue muy importante porque creo que marca un antes y un después, porque ayer pasó algo. La sociedad estuvo hablando durante toda la semana en cada una de sus casas sobre este tema, sobre la marcha, sobre lo que pasa, pero también fue una manifestación nacional donde no solo no fue protesta, en realidad estuvo lleno de propuestas. Quiere decir que hay una sociedad que está planteando salidas alternativas, porque hay algo que es real y concreto. Estamos hablando de más de 100 ciudades en la República Argentina, replicadas, por supuesto, y también países limítrofes. Todo el mundo se ha sumado por las redes sociales. ¿Qué pasó esta vez? ¿Cuál fue el detonante? ¿Que la convocatoria haya sido por o a través de las redes sociales habrá sido uno de los factores? Me pregunto, reflexionando casi acerca del tema. Uno de los factores tiene que ver con que antes no había estadísticas de femicidios y la Casa del Encuentro fue llevando ininterrumpidamente desde el año 2008 los informes de femicidios, que son un piso desde el cual analizamos la realidad, porque siempre decimos que lo hacemos en base a lo que sale publicado en los medios, o sea que seguramente deben ser muchas más. Y el último femicidio, que fue el femicidio de Kiara, que nos interpela como sociedad, una menor que fue asesinada por otro menor en un contexto de violencia. ¿Una familia cómplice? Exactamente. Entonces, evidentemente, todo esto fue una sumatoria, ¿no? Que parecía imperceptible, como que no pasaba nada, hasta que la convocatoria que hicieron periodistas y artistas a través de las redes sociales se transversalizó y se multiplicó. Y ayer tuvimos una plaza llena de mujeres, de varones, de niños, de niñas, familias, en todas las plazas. Entonces, evidentemente, lo que está pasando acá tiene que ver necesariamente con un cambio que ya la sociedad puso en marcha. Lo cierto es que se vivieron historias y se replicaron en los medios, también donde cabe también un poco la crítica o la responsabilidad, muchas historias conmovedoras. Y Silvia, estuviste en la plaza ayer también acompañando con Marta Perín, haciendo un trabajo de la televisión pública en ese lugar. Me gustaría que también puedas conversar junto a Roberto y Eliana Heinlein, no sé si está allí en el estudio, con Fabiana, para poder cotejar algunos aspectos fundamentales de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Muchísimas gracias, Laura. Le consultamos a Fabiana en la práctica. Vamos a aprovechar el medio de comunicación para que todas aquellas mujeres que sufren violencia de género, violencia psicológica, física, económica, sepan a dónde acudir. Fabiana, ¿qué número hay que llamar para recibir justamente respaldo, no solamente asistencia jurídica? Y en tal caso, queríamos consultarte, ¿por qué demora tanto el tema de la denuncia? Una mujer llega a una comisaría, hace la denuncia como víctima de violencia de género y, según nos informaron, tarda por lo menos 7 días en llegar a la justicia. Son 7 días en los que el temor, el miedo invaden a esa mujer y a la familia.
Bueno, vamos a empezar por lo primero, porque de la violencia se puede salir y siempre manifestamos eso. Está el teléfono de asesoramiento y orientación a nivel nacional, que funciona a las 24 horas del día, que es el 144. Después está la brigada de emergencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el 137, que también está el 0800 666 Mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, una instancia que estamos pidiendo que sea replicada a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque hay provincias que tardan hasta 3 meses en otorgar una medida de no acercamiento. Y no sé qué otra pregunta me habías hecho. Se tarda tanto porque hay una cultura machista dentro de lo que es la justicia, donde siempre se investiga y se ve con una lupa todo lo que dice la víctima, se la revictimiza, se tiende a desalentar la denuncia. Claramente muchas mujeres quieren hacer la denuncia por violencia psicológica y muchas veces no se la quieren tomar, siendo que la ley 26485, que es la ley vigente maravillosa que tenemos en nuestro país, así lo exige. Sumamos a Liliana Gendel al reportaje. Fabiana, Liliana. Hola Fabi, hola Laura. Ayer cuando nos encontramos en la plaza, querida Silvia, no nos encontramos con Silvia, nos desencontramos con tantísima gente, pero sí me encontré en un profundo abrazo con Fabi, con Ada. Llorábamos las tres y decíamos, querida Fabiana, cuando empezamos con esto, soñábamos con esta plaza y nunca creímos que iba a ser realidad, ¿no? Sí, realmente fue el producto de muchos años de lucha, de muchas compañeras que algunas están y otras ya no están, y la lucha también de cientos, miles de familias que piden, reclaman justicia, que no son escuchadas, esos hijos y esas hijas que hoy tienen que verse obligadas a estar con el victimario, con el femicida, porque la justicia aparentemente no leyó o no sabe que existe una Convención Internacional de los Derechos de los Niños a vivir una vida libre de violencia. Fue una plaza que realmente conmocionó desde lo sensorial, pero creo que también conmocionó la base misma del sector, de los sectores, de los partidos, de los sindicatos, absolutamente de todos los lugares. Fabiana, agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros y también a Laura Maiocchi allí en la Casa del Encuentro para reflexionar juntas justamente y juntos sobre todo lo que pasó ayer en esa Plaza del Congreso y en todo el país con el Ni Una Menos. Y seguimos entonces con Lili Gendel, que está aquí con nosotros. Y bueno, Lili, prácticamente todos coincidimos en las conclusiones y estábamos viendo también sobre la falta de estadísticas y lo que implican los distintos tipos de violencia. Hablamos de violencia física, de violencia psicológica, de violencia emocional, pero también de violencia económica. De violencia económica, de violencia laboral, de violencia institucional, que es esto que vos le preguntabas a Fabi en relación a por qué cuando las mujeres llegan a hacer una denuncia, por qué hay que esperar, por qué no te toman. Bueno, eso es violencia institucional. Toda la violencia obstétrica, que no está incluida en otras formas y que nuestra ley la tipifica por primera vez y es una violencia realmente importante de la que hablamos hace muy poquito cuando fue la Semana del Parto Respetado. Todas estamos muy conmovidas, todas las personas que estaban ayer en la plaza y las mayorcitas que venimos trabajando en este tema mucho más profundamente por múltiples motivos. Lo que decía Fabi y lo que nos estamos repitiendo y el compromiso suyo en casa y el nuestro como periodistas, hoy es el día después. ¿Qué hacemos hoy? ¿De qué nos dimos cuenta? Porque Fabiana decía, algo pasó, tomamos las calles, en el país entero y en el mundo. Ha habido una réplica impresionante. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Poder Judicial, señoras juezas y jueces, ¿qué vamos a hacer con esto? Hace un ratito me llamó Andrea Vázquez, su caso lo derivaron de nuevo al Tribunal número 3, de nuevo la pasean de un lado para el otro. ¿Sabes lo que le dijeron? Que cuando es muy rápido para los tribunales de familia no sirve.
Muy rápido, hace 3 años que estos niños no pueden vivir con su mamá. De eso hablábamos ayer, no solo de las muertas, no solo de las golpeadas, de las niñas y los niños que no están con sus mamás, del no acceso a justicia, de un poder judicial, como muy bien decía Juliana Di Tullio, que no funciona como debe. Vivimos en una democracia representativa. Legisladoras, legisladores, escuchen lo que estamos pidiendo porque nos representan. Montones de pañuelitos verdes ayer en la plaza. Hay que discutir salud sexual y reproductiva. Hay que discutir aborto. Tiene que llegar al Congreso. Todos los temas que están planteados en el petitorio y que el Movimiento de Mujeres del Frente para la Victoria llevó a tribunales, Silvia. Un petitorio donde se puntualizan estos temas que hoy, el día después, con la emoción y el corazón abierto, pero con la cabeza atenta, tenemos que ver cómo hacemos para que no sea una foto en el libro de historia el día de ayer. Y algunos de los testimonios que se reunían ayer en la plaza son estos y que justamente forman parte de esto, no a la historia, sí a la posibilidad de hacer algo y concientizar. Mira, yo personalmente esta magnitud no la esperé. Lo digo sinceramente, al extremo de que cuando yo llegué a la plaza me puse a llorar porque me quebré viendo lo que es esta convocatoria y sintiéndome orgulloso de ser argentino porque esto solo pasa en este país. No hay otro país que convoque la gente que se convocó y en forma transversal de los distintos partidos, de los distintos sindicatos, de las distintas organizaciones. Pensemos como pensemos. Este es un triunfo de la democracia también, porque gracias a la democracia podemos estar pensando en estas cuestiones que anteriormente no se podían pensar porque había otras cosas mucho más graves que esta. Ha aumentado el femicidio, ha aumentado la violencia y ha aumentado los hijos que hemos perdido y los hijos que se transforman en pancartas. Y lo digo en cada acto, en cada charla, no podemos estar transformando a nuestros hijos en pancartas, en dolor y llanto. Por eso les pido a aquellos que tienen sus hijos, que no lo han perdido, que luchen, porque nosotros que lo hemos perdido nos levantamos todos los días a dar una batalla a pesar de haber perdido una guerra. El que comete errores aparece como un virtuoso. Y entonces a veces las mujeres parecemos, o yo, en cierto momento era absurdo lo que yo planteaba porque era una persona perfecta, maravillosa, amada por el mundo. Pero no quiero hablar de esa persona así en general. Pero usted quedó estigmatizada, ¿no es cierto? ¿Cómo? Usted se sintió estigmatizada en ese momento porque usted era totalmente, como la que estaba denunciando algo. La loquita era yo, la loca. Una tarde que mi hijo venía al colegio y entró rápidamente y vio una actitud de violencia y se quedó durito. Cuando el padre se corrió con sus ojitos muy tristes, me dijo: mamá, nos separamos de papá. Imagínate que un hijo de 8 años te llame a la reflexión, vos adulta, grandota, madura, y al final decís: mi hijo es más maduro que yo, o por lo menos me llamó a la reflexión. Salvémonos, porque eso es lo que quiso decir. Testimonios individuales, pero colectivos. Liliana. La historia de todas, la historia de todos, de un país que pelea por su democracia. Estuve hace un ratito despidiendo a la gran Marcela Lagarde, antropóloga feminista, que estuvo ayer en la marcha y me decía: en todos mis años donde he participado de una multiplicidad de acciones, nunca he vivido en ningún lugar del mundo, y es una mujer que viaja, una marcha, una convocatoria, una emoción de estas características. Ella, que incluyó el término de feminicidio y que veía esa imagen con el femicidio, decía: salimos a la calle por un tema triste, pero lo que se respira, y vos lo viviste ayer, es la alegría de estar todas y todos, por fin, del mismo lado. Lili, muchas gracias. A vos. Nos reencontramos la semana próxima entonces. Si a ustedes una pausa, no se vayan, ya volvemos.